Así lo vimos, este ha sido un avance de lo que estaremos presentando hoy en Temas del Día. Ya teníamos una pregunta en redes sociales, usted desde ahora puede responderla, la traemos a pantalla. Con la etiqueta Yo Firmo por la Paz, este 6 de febrero se realiza recolección de firmas para exigir a Estados Unidos el cese de la intervención en los asuntos de Venezuela. Nuestra pregunta del día: ¿qué podrán decir los detractores de la Revolución Bolivariana tras los resultados del llamado popular expresado en las plazas públicas desde esta jornada? Usted tiene la palabra, puede respondernos ahora mismo a través de redes sociales, así lo estamos preguntando. Es esta nuestra pregunta del día. Sobre ese particular ampliamos en nuestro primer tema de esta jornada. Venezolanos de todas las ciudades tomaron las calles para unirse a la Jornada Nacional de Recolección de Firmas. Exigen así a Estados Unidos que cese sus acciones de injerencia contra Venezuela. Vamos entonces a ver cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos venezolanos ante esta iniciativa que ha tenido lugar. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en torno al llamado al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro? Tenemos más información de inmediato. Han sido millones de ciudadanos los que se congregaron en las distintas tribunas antiimperialistas distribuidas en todos los estados del país para así estampar su rúbrica en el documento que será enviado a la Casa Blanca en Washington. Entre las denuncias que contiene la carta se encuentran el retiro de sus amenazas de intervención, el respeto a la constitucionalidad y también a la legalidad del gobierno venezolano y el libre ejercicio de la autodeterminación y la soberanía del Estado venezolano a través de sus instituciones. Yo voté por el presidente Nicolás Maduro y el señor Trump lo quiere sacar ignorando que todas las personas votamos por el presidente Nicolás Maduro. La oposición no votó porque no tenían candidato con qué ganarle a Maduro. La información en nuestro tema del día lo encontramos con nuestro corresponsal Luis Tavera Blanques, lo sumamos desde Caracas. Luis, adelante, precisiones. Un saludo, Giovanni, para ti y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Ante este contexto político que vive Venezuela, ante esta denuncia de golpe de Estado en desarrollo en contra de esta nación suramericana, los venezolanos han decidido participar ante este llamado popular que hacía el mandatario Nicolás Maduro en participar en una jornada de recolección de firmas que el único fin que tiene es mostrar y demostrarle al mundo este clamor que sostienen todos los ciudadanos de continuar viviendo en paz, de seguir en respeto de su constitución ante estos componentes que ha develado el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela y que busca desestabilizar justamente las políticas sociales. Mucha información también, Giovanni, se mantiene desde las calles de Caracas, información que busca justamente combatir estas arremetidas, este asedio internacional. Esta jornada de tribunas antiimperialistas, estas asambleas de debate popular también buscan un poco defenderse ante otro de los componentes de este golpe de Estado que ha sido una guerra psicológica, una guerra mediática con la utilización de canales de comunicación como el WhatsApp para difundir noticias falsas, y es por eso que los venezolanos ante estas tribunas antiimperialistas, como tú muy bien lo detallabas en principio, que se instalan voluntariamente en todas las plazas públicas de Venezuela, pero específicamente nosotros estuvimos en la emblemática Plaza Bolívar del centro de Caracas y allí podíamos ver cómo voluntariamente las personas participaban, alzaban su voz en estas tarimas y alertaban y comentaban entre ellos cómo ha sido esta aplicación de golpe de Estado que en principio comenzó silenciosamente, decían los venezolanos, pero que ahora Estados Unidos ha sido este gobierno quien ha puesto su cara al frente de esta arremetida en contra de los venezolanos. Otro de los componentes también que ellos felicitan y resaltan es la posición de apoyo que han tenido las fuerzas militares a favor de la soberanía y esta postura también constitucional en contra del diputado autoproclamado presidente que ellos mismos califican como un instrumento más de todo este show mediático y de todo este plan desestabilizador en contra del modelo socialista de Venezuela. Varios puntos también que ha anunciado esto desde los poderes públicos, esto desde la legislación constituyente, y es elevar el plan de la patria a la Asamblea Nacional Constituyente para justamente esto, crear como una ley
que blinde estas protecciones sociales que han gozado los venezolanos durante estos últimos 20 años y que ahora ellos están en la calle dispuestos a defenderlas. Imágenes que veíamos de estos venezolanos participando de esta jornada de recolección de firmas, queda demostrado, Yosvani, esta matriz de opinión ante el mundo, que en Venezuela se encuentra una población enfrentada, una Venezuela que apuesta por la violencia cuando son las mismas voces de estos ciudadanos que dicen ya cesar esta guerra mediática, ya cesar de estos planes en contra de los venezolanos que solo buscan enfrentarlos, y ellos siguen apostando por la paz. Queda también esperar lo que suceda este 7 de febrero en este Congreso Internacional que se realizará desde Montevideo, Uruguay, iniciativa por parte de los gobiernos de Uruguay y de México para plantear como solución pacífica entre las partes políticas de Venezuela, y que sea el propio pueblo venezolano quien dirime quien pueda resolver esta situación política que atraviesa el país, y que Estados Unidos no intervenga en los asuntos internos de esta nación. Gracias, Luis Tavera Blanques, con toda la información desde Caracas, Venezuela, donde ha tenido lugar esta actividad tan masiva de recolección de firmas iniciada el día de hoy, y también estaremos dando seguimiento en las próximas jornadas. Vamos ahora con información de Uruguay. ¿Por qué? Porque ahí los legisladores han manifestado su apoyo a la iniciativa del Diálogo por Venezuela, una iniciativa propiciada por los gobiernos tanto de Uruguay como de México. Y este jueves tendrá lugar allí en Uruguay la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto promovido por las autoridades de ese país y también de las autoridades de México. Participarán diversos países europeos, también países de Latinoamérica como Bolivia, Costa Rica y Ecuador. La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, reflexionó sobre la importancia que tiene este proceso de diálogo para el futuro de la nación caribeña. En tanto, el diputado Alejandro Sánchez abogaba por la negociación, el diálogo y también la resolución pacífica de esta coyuntura dentro del marco de la Constitución venezolana. De diálogo para el gobierno de Venezuela es importante, y el gobierno de Venezuela está dispuesto a trazar un mapa y un cronograma electoral que se puedan negociar, y es a eso a lo que vamos, siempre en el entendido de que la definición del futuro de Venezuela es de Venezuela, no es de Trump, no es de Macron, ni de la monarquía española. Es de los venezolanos. Mucha expectativa. Yo creo que el Uruguay, primero, fiel a su tradición histórica, se ha plantado fuerte en contra de las voces intervencionistas. El conflicto en Venezuela es un conflicto muy duro, que tiene razones muy hondas, y esas razones son el petróleo. En donde hay petróleo, generalmente los países de la OTAN quieren llevar democracia con bombas. Y esa es una de las explicaciones de la situación que está atravesando Venezuela hoy. Por tanto, lo que hay que tratar de generar son las mayores condiciones para un diálogo sincero, un diálogo democrático, y que los venezolanos puedan encauzar sus diferencias y sus matices por la vía institucional. También conocimos que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, calificó como falsas las declaraciones del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde exige a los soldados de la Fuerza Armada de la nación caribeña dejar pasar la supuesta ayuda humanitaria a ese país. Le contamos mucho más a través de su cuenta en la red social Twitter. El canciller venezolano expresaba lo siguiente: tremenda farsa, un gobierno cínico que negó la ayuda humanitaria a sus conciudadanos. En Puerto Rico, tras los huracanes, suspendió la ayuda al pueblo palestino asediado, que maltrata a niñas y niños en sus fronteras, que genera guerras sin fundamento y deja crisis humanitarias a su paso. Así lo denunciaba Jorge Arriaza desde su cuenta en la red social Twitter. Tenemos mucho más que queremos seguirle contando. También le tenemos una pregunta desde redes sociales. La revisamos. Y ahí lo tienen en pantalla con la etiqueta Yo firmo por la paz. Este 6 de febrero se ha realizado la recolección de firmas para exigir a Estados Unidos el cese de intervención en los asuntos de Venezuela. Así sucede en todas las plazas del país. Y la pregunta del día es: ¿qué podrán decir los detractores de la Revolución Bolivariana tras los resultados de este llamado popular expresado en plazas públicas a través de sus firmas? Usted tiene la palabra. Hable con nosotros en redes sociales, escriba, envíe su opinión. Estaremos presentándola al final del programa.
Y a esta hora también revisamos nuestra imagen del día que nos lleva hacia España. ¿Por qué? Porque ahí se llevó adelante una votación para desembocar la huelga de taxis y también el resultado fue el fin del paro con promesas de más acciones de protestas. En este referéndum participaron alrededor de 20.000 conductores. Vamos a ver las imágenes. Así marcamos la pausa. Volvemos en breve con más temas del día. Regresamos con más temas del día y es que el presidente de Estados Unidos, la víspera, Donald Trump, ofrecía su segundo discurso del Estado de la Nación y también el Estado de la Unión. Desde allí estaba ratificando su agresiva política migratoria mientras eludía tratar a fondo las consecuencias del reciente cierre parcial de su gobierno. En nuestro segundo tema del día le contamos mucho más. Acompáñanos. De los ciudadanos americanos nos están viendo cuando ahora estamos juntos en esta gran cámara, esperando que no vayamos a gobernar como dos partidos, sino como una nación. Cuando iniciaba su discurso, Donald Trump pedía a la oposición dejar las diferencias y gobernar como una sola nación, tras haber sostenido diferencias que llevaron a Estados Unidos al cierre parcial del gobierno más largo de su historia. En la locución, considerada la más importante del año, el mandatario estadounidense ratificó que enviará cerca de 3.750 tropas a la frontera sur con la intención de bloquear a los migrantes que avanzan hacia el país. Además, insistió en la construcción del muro, asegurando que funcionan y salvan vidas. El jefe de la Casa Blanca también rechazó las acusaciones y las acciones impulsadas por los demócratas, entre ellas las investigaciones a su gestión y el bloqueo a sus denominados cargos públicos. El magnate sugería igualmente que los demócratas y los republicanos puedan trabajar juntos para combatir así el peligro de la inmigración ilegal. Más allá de que le contemos, escuche cómo lo dijo. Ahora, los republicanos y demócratas deben juntar sus fuerzas nuevamente para confrontar una crisis urgente nacional. El Congreso tiene 10 días para poder aprobar una ley que va a proteger nuestro gobierno, nuestra tierra y asegurar nuestra tan peligrosa frontera sur. Es el momento que el Congreso demuestre al mundo que los Estados Unidos está dispuesto a terminar con la inmigración ilegal. Luego de estas declaraciones, amaneció un nuevo día en Estados Unidos y vamos hasta allí para conocer las reacciones y también cómo lo enfocaron los medios de comunicación. Nuestra corresponsal, Alina Duarte, en el lugar de los hechos, a esta hora la recibimos. Bienvenida, Alina. Cuéntanos más sobre toda la repercusión que ha tenido este discurso de la Unión. Hola, ¿qué tal, Josvani? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Así es como lo comentas, fueron varios temas puestos sobre la mesa, sobre todo este llamado a la unión, en donde, como bien lo referías, no habló de este cierre de administración que costó 35 días, el más largo de la historia de los Estados Unidos, dejando a 800,000 trabajadores sin un pago por todo este tiempo. Sin embargo, también él insistía, lo acabábamos de escuchar, en este plazo de 10 días que quedan, menos de 10 días, porque en realidad se cumple este 15 de febrero que viene el plazo para que puedan aprobar conjuntamente un proyecto bipartidista, tanto republicanos como demócratas, sobre el presupuesto de la federación para que no nos volvamos a presentar con esta situación de un cierre de gobierno. Es decir, tenemos 9 días a partir de hoy para ver este consenso, pero recordemos que la gran manzana de la discordia tiene que ver con el muro fronterizo de casi 6,000 millones de dólares, un muro que Donald Trump ha insistido en que será de acero. Sin embargo, también parte de este mensaje presidencial anual, el Estado de la Unión, que dijo es fuerte aquí en Estados Unidos, fueron los grandes silencios también que Donald Trump no quiso abordar y que también habla de las prioridades de la Casa Blanca. Nos habló de calentamiento global, nos habló de cambio climático y por el contrario reiteró también estas decisiones unilaterales estadounidenses, la última de ellas en cuanto a
temas multilaterales, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, con Rusia. Es decir, esta política bélica continuó un discurso de criminalización de la migración. Esta necesidad dice: los muros funcionan, los muros salvan vidas. En temas migratorios, en política internacional también no hay que dejar pasar el anuncio que hizo de esta próxima reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un en Vietnam el 27 y 28 de febrero, y también en los asuntos internos de Venezuela, reconociendo, dijo, un gobierno paralelo al del gobierno de Nicolás Maduro. Una de las grandes frases que se ha rescatado también acá es: Estados Unidos nunca será socialista, haciendo también un claro mensaje a una bancada demócrata que tiene una fracción bastante progresista y que han hablado de socialdemocracia en este país. Esto de manera inmediata tuvo una respuesta también demócrata, encabezada por Stacey Abrams, una mujer afroestadounidense, la primera mujer afroamericana en dar esta respuesta al mensaje de la Unión, de la cual destacó precisamente las grandes omisiones: el cambio climático, una reforma carcelaria, materia educativa, de salud y también de la comunidad LGBT. Josvani. Muchas gracias, Alina, con toda la información que nos brindas, con toda la repercusión que ha tenido lugar después de este discurso. Al principio decíamos, ¿es este considerado el cierre de gobierno más largo en la historia de la nación norteamericana? Vamos a revisar entonces en qué consiste y por qué afecta a la administración de Donald Trump. Para poder funcionar, el gobierno federal necesita unos presupuestos que se aprueban periódicamente al interior del Congreso. Este órgano no se puso de acuerdo esta vez sobre el muro fronterizo con México, y ante el riesgo de veto del presidente Trump, dejó expirar los presupuestos de 2018 sin aprobar los del año siguiente, el año entrante, este presente año 2019. Ante la situación, se han cerrado 9 departamentos. Estamos hablando de Agricultura, Hacienda, Sanidad, Seguridad Nacional, Interior, Justicia, Estado, Transporte y Comercio. Otro dato que traemos a esta hora, nuestros temas del día: hay 800.000 funcionarios afectados. Esto representa nada más y nada menos que el 25% de la administración. De ese porcentaje, la mitad sigue trabajando sin recibir su sueldo al ocupar puestos indispensables para la seguridad nacional. El resto han sido relevados de su empleo y también de salario. Además, tenemos más para contarles. Hay una larga lista de museos, monumentos, parques que se cerrarán porque han estado empleando fondos sobrantes de presupuestos anteriores que ya están a punto de agotarse. Y más, les decimos que las personas que actualmente gestionan sus visas también se ven afectadas. ¿Todo esto por qué? Porque el Departamento de Estado, que es la dependencia que está encargada de dirigir los consulados, se ve también afectado por este cierre parcial del gobierno. Así las cosas en los Estados Unidos. Hubo otro de los temas del día que les habíamos preparado para hoy. Y a esta hora en pantalla, esos temas que también estamos revisando al día a día y que nuestros corresponsales tienen el mérito de presentarnos en un solo tuit. En Temas Telesur, nos dice Cristian Salas, inicia la campaña electoral con mira a las elecciones seccionales en las que participarán más de 80.000 candidatos. Ecuador es de donde se genera la información. Cristian Salas con el informe. El día de ayer inició oficialmente la campaña de las elecciones seccionales que tendrá lugar este 24 de marzo. Aquí se designarán autoridades locales, entre ellas alcaldes, prefectos, vocales de las juntas provinciales y también concejales. Además, también se elegirá a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La campaña, según anunciaron las autoridades, en este caso el Consejo Nacional Electoral, se extenderá hasta el 22 de marzo, donde empezará a regir también el silencio electoral durante el transcurso de las votaciones. Avanzamos por más. Tenemos en pantalla a Edgardo Esteban, nuestro corresponsal de Argentina. Nos dice que se inicia la cuarta marcha por la soberanía al lago Escondido. Es para exigir así la inmediata apertura de los accesos públicos al lago, que desde hace años permanece cerrado por orden del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. En Temas Telesur, revisamos el informe de nuestro corresponsal Edgardo Esteban. Veamos. Tratando de visibilizar lo prohibido, movimientos sociales,
partidos políticos, organismos de derechos humanos, se movilizan en dos frentes distintos hacia el lago Escondido a partir de la privatización que ha tenido este lago, uno de los más bellos que tiene la Patagonia Argentina, al pie de la cordillera de los Andes, por la compra del magnate inglés Joe Lewis en el año 1996 y que ha cerrado, ha impedido justamente los distintos accesos que hay a este lago ahí en la provincia de Río Negro. Esta amistad que tiene este empresario con el presidente Mauricio Macri de alguna forma también es parte de esa protección que tiene, más allá del reclamo y del respaldo que han tenido estas denuncias por parte de la justicia de la provincia de Río Negro, que de alguna forma está tratando de buscar las alternativas para que se pueda permitir el ingreso a parte de lo que significa un territorio nacional, más allá de esta arremetida que están teniendo distintos empresarios, distintas inversiones del extranjero que van cercenando y van comprando tierras en los sectores más bellos que tiene la Patagonia Argentina, en este caso en cercanías del lago Escondido, y que se ve en esta importante movilización que va a durar entre 6 y 3 días ahí en esa zona de nuestro territorio patagónico, de alguna forma marcando también este reclamo en función justamente de este avance que tienen los empresarios extranjeros. Así veíamos el reporte que llega de Argentina. Nos vamos al Brasil. André Vieira nos cuenta. La Fiocruz, importante fundación pública de salud del país, alerta sobre posible brote de enfermedades como dengue, fiebre amarilla, entre otras, luego del colapso de la represa de desechos de la empresa Vale en Brumadinho. Así nos cuenta nuestro corresponsal y también otro de nuestros corresponsales, Hansel Oro, también en un tuit nos cuenta desde Moscú que el canciller ruso Sergei Lavrov reafirmó la propuesta de Rusia para el desarme global tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de buscar otro acuerdo sobre las armas nucleares. Rusia mantiene las puertas abiertas para negociaciones. Así se ha dicho, así se lo contamos en nuestra pantalla, también desde las redes sociales. El tema en desarrollo hasta ahora nos lleva hasta México. Allí cerca de 2.000 migrantes llegan hasta las zonas limítrofes con Estados Unidos, mientras que el presidente Donald Trump insiste en una agresiva política migratoria que se está dando precisamente en el envío de tropas que está dando a conocer que serán llevadas hasta allí, hasta la frontera con México en la región sur. Ampliamos los detalles. Para ello sumamos a nuestro corresponsal desde México, Pablo Pérez. Bienvenido, Pablo. Adelante. Muy buenas tardes. Pues aproximadamente 2.000 migrantes centroamericanos arribaron a la frontera entre México y Estados Unidos, pero ahora del lado noroeste. Están en las ciudades de Piedras Negras y Ciudad Acuña, pertenecientes al estado de Coahuila, aunque varios se desviaron hacia Monterrey, Nuevo León, una capital industrial de esta zona del país. Ellos, bueno, pues muchos de ellos dicen todavía tener intenciones de cruzar a Estados Unidos, a pesar de que, bueno, el gobierno norteamericano de Donald Trump ha enviado tropas a la frontera para aumentar la seguridad en esta zona donde no hay pues las barreras que existen entre Tijuana y San Diego, del otro lado del país, porque aquí pues la frontera está conformada por el río Bravo o el río Grande, como se le conoce también. Sin embargo, bueno, pues las más de 3.000 tropas norteamericanas están en esta zona con la intención, dicen, de pues desplegar otro tipo de defensas como alambre de púas y otro tipo de barreras. Mientras, bueno, pues aquí que se les otorgue la visa de Manuel López Obrador. Volvemos al estudio. Gracias, Pablo, por la información. Usted se queda con nosotros. Al principio teníamos una pregunta y a continuación veremos qué han dicho en redes sociales. Así, con esta etiqueta, yo firmo por la... Se ha recordado Estados Unidos cese de intervención en asuntos internos de Venezuela. Nuestra pregunta del día: ¿qué podrán decir los detractores de la revolución tras los resultados del llamado popular expresado así, desde las plazas públicas, con la firma, la rúbrica de cada uno de estos ciudadanos venezolanos? Las respuestas también están en redes sociales, aquí las traemos. Michelle Gómez nos cuenta: lo de siempre es que es fraude, que firmaron presionados, que lo que no saben, o sí lo saben,
pero lo niegan para impulsar sus mentiras, es que la unión cívico-militar en Venezuela es sólida y que los pueblos del mundo estamos con ellos. Así lo hacen saber estos usuarios. También otro más nos dice a esta hora: Estados Unidos debe ocuparse de sus propios asuntos, que son muchos. Los detractores del proyecto bolivariano siempre esperarán las órdenes que les lleguen desde Estados Unidos para expresarse. Son títeres del imperio que intenta derrocar al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. Así llega la solidaridad desde los usuarios en las redes sociales. Otro usuario, Miguel, nos dice a esta hora: no podrán decir nada porque se están dando cuenta que en Venezuela hay un pueblo consciente, un pueblo unido, un pueblo que apoya a su gobierno, a la revolución bolivariana, un pueblo dispuesto a luchar junto a sus Fuerzas Armadas por la dignidad, la independencia de la patria. Así nos van diciendo los usuarios en redes sociales. Marlenis también nos hace saber: los Estados Unidos no tienen moral alguna para cuestionar la revolución bolivariana. Los que se oponen siempre estarán de acuerdo a lo que desde Estados Unidos se les ordene decir. Para esos que desde Venezuela apoyan una intervención militar en su patria, les decimos que Venezuela no está sola. Así está haciendo saber esta usuaria en la red social Twitter. Son las informaciones, son las opiniones que también encontramos en esta jornada. Y para hoy ya casi no nos queda tiempo, pero nos vamos con nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en nuestra cuenta en Facebook, Videos Telesur. Desde allí podemos encontrar a esta hora la última tecnología que se encuentra ya en Japón. Se trata de un perro con inteligencia artificial manejado con control remoto con un tamaño de 30 centímetros. Así nos despedimos. Será hasta la próxima en Temas del Día.